Mi hermana se paró frente al juez con lágrimas falsas acumulándose en los ojos y me miró con un odio absoluto. Su señoría, dijo entre sollozos, mi hermana está completamente enferma. Lleva años con problemas mentales y no es capaz de cuidar de sí misma, mucho menos de administrar un solo peso de la fortuna de nuestra familia. Detrás de ella, mi madre se cubría el rostro con un pañuelo mientras asentía, siguiendo al pie de la letra el guión que habían ensayado durante semanas. Creían que me habían acorralado. Pensaban que estaban a punto de quitarme mis derechos, mi dignidad y la empresa de asterisco $3.2 millones que había construido con mi propio esfuerzo. Pero entonces el juez bajó la mirada hacia los documentos sobre su escritorio, acomodó sus lentes y le hizo a mi hermana una sola pregunta que congeló el ambiente y dejó a toda la sala completamente en silencio. En ese instante, el rostro de Vanessa perdió todo el color. Me llamo Audrey y tengo 29 años. Por fin creía que había vencido todas las probabilidades. Soy una mujer que salió adelante por sí sola y dirijo un despacho independiente de diseño que construí desde cero, en un pequeño estudio que antes también era mi recámara. Durante años, mi hermana mayor, Vanessa, y mi madre despreciaron mi profesión. Decían que era un simple pasatiempo infantil mientras ellas llevaban una vida llena de lujos y apariencias. Para ellas, yo siempre fui la oveja negra de la familia. La que nunca invitaban a las cenas de las fiestas. La que veía como sus logros eran recibidos con un silencio absoluto. Me trataban como si fuera un fantasma, hasta que un medio local de noticias financieras publicó un encabezado anunciando que un enorme conglomerado tecnológico había ofrecido asterisco $3.2 millones para comprar mi empresa. De la noche a la mañana, todo cambió. Vanessa, que llevaba meses ignorando mis mensajes, comenzó a llamarme cada hora, llenándome de elogios falsos y exagerados. Durante una tensa cena familiar, finalmente dejó caer la máscara. Me pidió un préstamo enorme, sin intereses, para mantener su lujoso estilo de vida y cubrir unas deudas de origen bastante sospechoso. Cuando me negué con calma, pero con firmeza, a poner en riesgo la empresa que había levantado con mi propio trabajo, el cariño desapareció de sus ojos al instante. Intercambió una mirada oscura y escalofriante con mi madre. Una mirada que me dejó completamente excluida de la conversación. Todavía no lo sabía, pero ese no solo terminó aquella cena. Fue el inicio de un plan silencioso y extremadamente peligroso para destruir por completo mi vida. En lugar de enfrentarme directamente, Vanessa y mi madre comenzaron una campaña psicológica cuidadosamente planeada para destruir mi credibilidad poco a poco. Sabían que no podían robarme legalmente mi empresa mientras yo siguiera fuerte. Así que decidieron hacerme parecer débil. Comenzaron a vigilar cada aspecto de mi vida, recopilando pequeños detalles de mi rutina laboral y transformándolos en una historia aterradora. Como estaba trabajando más de 80 horas a la semana para cerrar la venta de la empresa, era normal que estuviera agotada. Si no contestaba una llamada familiar o me veía cansada durante una comida de domingo, Vanessa suspiraba de inmediato, intercambiaba una mirada preocupada con mi madre y murmuraba que era evidente que estaba perdiendo el contacto con la realidad. Incluso lograron encontrar una antigua receta médica para tratar una ansiedad leve que me habían diagnosticado durante un semestre muy estresante en la universidad. La presentaron como si fuera la prueba de una enfermedad mental grave y permanente. Vanessa comenzó a enviar mensajes, sin que nadie se los pidiera, a mis amigos más cercanos, a mi arrendador e incluso a varios de mis clientes. Con una voz llena de falsa compasión, decía que estaba destrozada y muy preocupada porque la salud mental de Audrey estaba empeorando rápidamente. Al aislarme de las personas que me apoyaban y hacer que mi red profesional dudara de mi estabilidad, estaban preparando discretamente algo mucho más siniestro. Estaban fabricando un expediente completamente falso para tenderme una trampa legal, quitarme mi libertad de decisión y quedarse con todo lo que había conseguido con tanto esfuerzo. Regresé a mi departamento una noche lluviosa de martes, completamente agotada después de un viaje de negocios de 3 días para cerrar los últimos detalles de la venta de mi empresa. Lo único en lo que pensaba era en darme una ducha caliente y dormir. Pero cuando saqué las llaves, un hombre salió de entre las sombras del pasillo. Me preguntó mi nombre y, antes de que pudiera entender qué estaba pasando, me puso en las manos un grueso sobre color manila y dijo con frialdad: «Has sido legalmente notificada». Sentí que el corazón se me iba al suelo mientras abría el sobre bajo la tenue luz del pasillo. No era una demanda comercial cualquiera.
Era una solicitud de emergencia para imponer una tutela legal completa sobre mi persona. Vanessa había presentado una demanda asegurando que yo estaba sufriendo un episodio psicótico grave e incontrolable, lo que supuestamente me hacía incapaz de cuidar mi propia seguridad o administrar mis bienes. En estado de shock y con el pánico creciendo a cada segundo, manejé directamente hasta la casa de mi madre para exigir una explicación. Las encontré sentadas tranquilamente en la sala, tomándote como si hubieran estado esperándome. Levanté los documentos con las manos temblando y les pregunté cómo podían hacerme algo así. Mi madre ni siquiera fue capaz de mirarme a los ojos. Simplemente dio un sorbo a su taza y respondió con una calma aterradora y completamente fingida. Es por tu bien, Audrey. Ya no tienes control sobre ti misma. Además, ese dinero le pertenece al linaje de nuestra familia. Solo estamos haciendo lo necesario para proteger nuestro legado. Al ver la frialdad y la satisfacción en sus rostros, por fin entendí la verdad. No estaban intentando ayudarme. Estaban intentando encerrarme legalmente para quedarse con todo lo que había construido. Con la espalda contra la pared, comprendí que llorar ya no iba a salvarme. Así que de inmediato contraté a un brillante abogado especializado en derecho corporativo y patrimonial, experto en proteger grandes fortunas y activos. Pasamos horas en su oficina revisando cada mensaje de texto, cada correo electrónico y cada supuesto informe médico falso que Vanessa había fabricado. Pero mi abogado no solo analizó lo que estaban haciéndome. También decidió investigar lo que ellas estaban ocultando. 2 días después, me llamó nuevamente a su despacho y deslizó sobre el escritorio un grueso expediente sin identificación. Dentro había estados financieros, auditorías y reportes de contabilidad forense que me dejaron completamente sin palabras. Vanessa y mi madre no solo eran codiciosas. Estaban completamente hundidas en una ruina financiera. Los documentos demostraban que Vanessa había estado desviando sistemáticamente cientos de miles de dólares de las cuentas regionales de la empresa donde trabajaba para mantener la apariencia de una vida llena de lujos. Y la compañía ya había iniciado discretamente una enorme auditoría interna. Como si eso no fuera suficiente, mi madre había hipotecado en secreto hasta el último centavo del valor de su casa, invirtiendo todo ese dinero en los fraudulentos negocios de Vanessa para evitar que terminara en prisión. Nunca creyeron que yo estuviera enferma mentalmente. Simplemente estaban desesperadas. Necesitaban con urgencia los $3.2 millones de la venta de mi empresa para devolver el dinero robado antes de que la policía interviniera oficialmente. Mientras revisábamos los documentos, mi abogado encontró algo todavía más explosivo. La evaluación médica que Vanessa había presentado ante el tribunal no solo estaba exagerada. Era completamente falsa. Había sido elaborada con una recomendación médica falsificada de una clínica en la que yo jamás había puesto un pie. Habían construido un castillo de naipes. Y por fin yo tenía el fósforo para hacerlo arder. El día de la audiencia fue completamente surrealista. Todo parecía una mezcla de muebles de madera impecables y un ambiente frío e intimidante. Entré al tribunal con un traje perfectamente planchado, la espalda recta y la decisión de defenderme hasta el final. Vanessa llegó poco después. Vestía ropa discreta y conservadora, cuidadosamente elegida para parecer una hermana preocupada y llena de tristeza. Interpretó su papel a la perfección desde el primer momento. Cada pocos segundos volteaba a verme con una expresión de lástima y dolor perfectamente ensayada. Cuando subió al estrado, comenzó su actuación. No solo hablaba. Actuaba. Cada frase salía de su boca con una precisión tan estudiada que resultaba escalofriante. Describió a una Audrey supuestamente en decadencia. Según ella, yo era incoherente, emocionalmente inestable y cada día perdía más la capacidad de funcionar normalmente. Lloró mientras hablaba del enorme sufrimiento que, según ella, le causaba verme desmoronarme. Detrás de ella, mi madre permanecía sentada entre el público. Se cubría el rostro con un elegante pañuelo de encaje mientras negaba lentamente con la cabeza, reforzando cada una de las mentiras que Vanessa decía frente al juez. Después, el costoso abogado de mi hermana presentó un grueso expediente que, según él, contenía una evaluación psicológica completa realizada meses atrás. Estaba lleno de términos ambiguos y de pequeñas anécdotas cuidadosamente seleccionadas sobre ocasiones en las que yo había llegado cansada al trabajo. Era una auténtica obra de ficción creada para destruirme. Mientras Vanessa hablaba,
El juez alternaba la mirada entre sus dramáticos estallidos emocionales y mi rostro. Yo permanecía completamente inmóvil en mi asiento. No lloré. No levanté la voz. Ni una sola vez dejé que mi expresión cambiara. Simplemente sostuve la mirada del juez con calma, seguridad y profesionalismo. La diferencia era evidente para cualquiera que estuviera presente. Vanessa era impulsiva, escandalosa y manipuladora. Yo transmitía serenidad y estabilidad absoluta. Sabía que la verdad estaba a punto de salir a la luz. Por eso las dejé terminar. Cuando Vanessa finalmente bajó del estrado, convencida de que ya había ganado el caso, mi abogado se puso de pie con absoluta tranquilidad. No gritó. No hizo ningún espectáculo. Simplemente colocó frente al juez nuestro expediente con todas las pruebas certificadas obtenidas por los peritos forenses. La sala quedó completamente en silencio mientras el juez comenzaba a leer. Observé cómo su expresión cambiaba de un interés rutinario a una concentración absoluta al revisar los informes neurológicos independientes que demostraban que gozaba de perfecta salud. Después leyó los registros de fraude bancario y las auditorías por desvío de fondos que mi abogado había descubierto. El silencio fue tan largo que parecía tener peso propio. Finalmente, el juez dejó los documentos sobre el escritorio, se quitó los lentes y clavó una mirada fría y penetrante directamente sobre mi hermana. Se inclinó ligeramente hacia adelante y su voz retumbó en toda la sala. Señorita Vanessa. Lo dijo con una calma tan intimidante que nadie se atrevió a moverse. Usted compareció ante este tribunal asegurando que su hermana no sabe quién es y que es completamente incapaz de dirigir su propia vida. Sin embargo, después de revisar estos registros certificados de impuestos corporativos, seguridad financiera y auditorías forenses, debo hacerle una pregunta muy específica. Hizo una breve pausa antes de continuar. ¿Realmente sabe usted quién es su hermana? Toda la sala quedó inmóvil. El juez continuó. Porque, según estas auditorías oficiales, su hermana no solo es plenamente competente para administrar sus asuntos, sino que además es la principal acreedora de la enorme hipoteca vencida que pesa sobre su propia casa. Y, además, resulta ser la única denunciante protegida en la investigación activa por desvío de fondos que actualmente enfrenta la empresa donde usted trabaja. La sonrisa arrogante de Vanessa desapareció en un instante. Sus ojos se abrieron por completo. Toda la sangre abandonó su rostro hasta dejarla completamente pálida. Abrió la boca para responder. Pero no salió una sola palabra. Había perdido completamente la capacidad de hablar. Las consecuencias fueron rápidas y devastadoras. Después de rechazar la demanda fraudulenta, el juez ordenó abrir de inmediato una investigación estatal sobre las finanzas de Vanessa. Meses después, su lujosa vida se vino abajo cuando enfrentó graves cargos penales por desvío de fondos. Y mi madre terminó perdiendo la casa familiar cuando el banco ejecutó la hipoteca debido a sus irresponsables decisiones financieras. Yo no me quedé para ver cómo todo se derrumbaba. Trasladé toda mi empresa a unas hermosas oficinas frente al mar. Por primera vez en muchos años, me sentí completamente libre del ambiente tóxico de mi familia. Construir una empresa valuada en $3.2 millones fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Pero protegerla de las mismas personas que debieron apoyarme fue, sin duda, la lección más importante que aprendí. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Alguna vez un familiar intentó traicionarte por dinero? Cuéntame tu historia en los comentarios. Y no olvides suscribirte para ver más historias como esta.